con el tema del boom latinoamericano, es importante entender sobre el contexto histórico en donde se enmarca este periodo literario tan importante en América Latina. Y es necesario, digámoslo, entender de que a partir, digamos, del 60 y el 70 se caracterizaron, eh, o en estos 2 años, una gran agitación ideológica de la sociedad latinoamericana que comenzaba a despertar en medio de un periodo de gobiernos, digámoslo, autoritarios. Y en la mayoría de los países, digámoslo, que se situaban de tendencia derechista e izquierdista, y también pues bajo los efectos, digámoslo, de la Guerra Fría y de la Revolución Cubana que se hizo más o menos en el 59, y la frustrada, digamos, la intervención por parte de Estados Unidos hacia Cuba, pues esto generó un triunfalismo excesivo en este país, en el cual se prometía una nueva era y logró llamar la atención pública de todo el mundo. Y tiempo antes de que se originara el fenómeno literario que estamos tocando, digámoslo, en esta primera semana, que es el boom latinoamericano. Se considera como la primera obra del boom latinoamericano, llamado Rayuela, este texto que habíamos visto de Julio Cortázar, que fue, ya sabemos, escrito en 1962. Ya como es bien sabido, con Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, eh, también escriben, por ejemplo, La ciudad de los perros, eh, Hijo de hombre en el 59, y también que se acompañó con Augusto Roa. Pero básicamente Julio Cortázar irrumpe con ese, digámoslo, ese esquema literario costumbrista en donde toda la expresividad y digámosla, todo ese humanismo y ese socialismo que reflejaba una nueva realidad, digámoslo, imperante durante esas épocas que prometían un gran vanguardismo, ¿no? Entonces, estos movimientos modernistas del siglo XX y digámoslo a través del surrealismo europeo basado, que es el surrealismo, es digámoslo tratar de llevar esa realidad a otros, digámoslo, otros escenarios de tradición, digámoslo, literaria y tradición costumbrista, pero desde el punto de vista mucho más humano. Entonces, para desafiar las convenciones literarias de la época a través de, digámoslo, de los neologismos o las blasfemias, que se jugaba mucho con esa palabra, que, digámoslo, fuera arriesgada para que suscitara una nueva reflexión frente a lo que estaba sucediendo en esa época. Ahora, vemos que qué es el boom. El boom, digámoslo, que más allá de un sonido, de como lo conocemos hoy en día, es un fenómeno que se dio como literario y editorial que facilitó en esos años del 59 al 60 la gran difusión en Europa de una serie de narradores latinoamericanos, es decir, el gran impacto, ese boom de esos escritores empezó a verse también en Europa, y esa nueva forma de visión crítica de, digámoslo, de la literatura. Y estos autores aportan a la novela contemporánea una serie de innovaciones técnicas y temáticas como el realismo mágico. Dentro de esos grandes precursores, digámoslo, para anterior al boom, es necesario entender de que se vieron influenciados por estos cuatro autores muy reconocidos que, digámoslo, influenciaron en la revolución y el pensamiento del boom, que son Jorge Luis Borges en Argentina, Juan Rulfo en México, Ernesto Sábato en Argentina y Alejo Carpentier en Cuba. Todos de una tendencia supremamente radical, digámoslo, tipo izquierdista, en donde se apoyaba mucho el triunfalismo de Cuba sobre Estados Unidos, en donde se habían, digámoslo, esas tendencias en donde se imponía, digámoslo, las armas o el autoritarismo. Ahora, basándonos aquí en el contexto histórico de la Revolución Cubana, es donde se estaba dando ese movimiento de socialismo que ya les había comentado. El neocolonialismo, que es una nueva forma de, digámoslo, de romper con esos territorios y de ese nuevo colonialismo basado en intervenciones políticas o, digámoslo, asociaciones que pudieran beneficiar a unos cuantos y a otros pocos. También se estaban dando golpes de Estado
y dictaduras militares en países latinoamericanos, no solamente en Cuba, sino que también en otras partes de Centroamérica se estaban dando, como Nicaragua o Honduras. Y ya se estaba empezando a tener una tendencia, digámoslo, en la misma Perú o en Chile y en Argentina. Y por ejemplo aquí ya en el último punto que ustedes pueden observar, que es el caos político en Perú, que también estaba haciendo una revolución también, digamos, de tipo social, en donde también se estaba haciendo una proyección de autoritarismo absoluto frente a lo que era la nueva política y la imposición de la derecha sobre el nuevo pensamiento económico y literario. Vamos a ver el caso de Gabriel García Márquez, en donde se denota mucho el aporte que hizo al boom latinoamericano y específicamente a lo que es bien llamado el realismo mágico. El realismo mágico resulta de una manera muy sencilla de explicar los sucesos políticos, económicos y sociales, en los cuales estos autores como Gabriel García Márquez tomaron la voz callada del pueblo a fin de expresar sus sentimientos y sensaciones ante una realidad, digámoslo, turbulenta, y lo sumergieron en relatos con tintes, digámoslo, fantasiosos, insólitos e irreales. Y en este caso, Cien años de soledad es el vivo reflejo de esa expresividad y esa literatura como tan abierta. Estas novelas reflejan un estilo propio en las que predominan historias transcurridas en espacios urbanos influenciados por las condiciones, digámoslo, políticas y sociales de estos países en donde Latinoamérica fue, digámoslo, muy golpeada. Entonces, en cada uno de los países donde son oriundos empezaron a reflejar y como en sus escritos colocar un poco de esas experiencias y digamos en esos territorios el espacio y el tiempo narrativo no eran, digámoslo, muy respetados, sino este tiempo narrativo podía comenzar por el final de la historia. Lo que es Rayuela de Cortázar y Cien años de soledad son dos textos que tienen esa particularidad, que comienzan por el final y es necesario tener, digamos, los ojos puestos, la comprensión y como la necesidad de sumergirnos en cada una de esas letras para entender cada uno de los detalles y las características que hacen llamativo este boom latinoamericano en nuestro continente y en nuestros países.